1957, otro terremoto sacude a Concepción, todavía en el Valle de Penco, luego de casi 90 años de calma. Nadie encontraba la lógica, pues la tierra, la misma que entregaba alimento y hogar, era la que en pocos segundos lo destruía todo. Esta vez, la encargada de buscar alguna explicación fue la iglesia, que lo que muchos pensaban era la furia de Dios y la naturaleza. Habría sido más fácil fundar una ciudad en el aire o sin suelo que sin cielo y sin religión. La conquista realizada sin templos, ni sacerdotes, pompa ni aparato de culto, y la consecuente irreligiosidad y barbarie de los araucanos son causa de la ira de Dios. Casi un siglo después, en 1751, el llamado Gran Terremoto destruyó la ciudad enteramente, sin dejar en ella piedra sobre piedra. Como a las 8 de la noche, se empezaron a sentir los sacudimientos de la tierra y continuaron con vibraciones tan terribles y bramidos tan furiosos del mar y los vientos que todos asombrados y aturdidos no tuvieron acción ni tiempo para otra cosa que escapar del susto. Quedándose en la ciudad innumerables ancianos, inválidos, enfermos y millares de angelitos dormidos en sus casas para quedar sepultados en las ruinas y ser alimento de los peces del mar. En el fondo del mar hay una casa de cristal. El mar sobrevino al terremoto, inundando toda la ciudad destruida y llevándose en su retirada casas e iglesias con las riquezas y tesoros que contenían. En medio de tanta desgracia, dos supuestos milagros pasarían a la historia. Una sola edificación quedó en pie, la casa de la matrona, y solo un objeto pudo ser encontrado entre el barro y las inundaciones: el precioso crucifijo que había regalado a la ciudad el mismísimo emperador Carlos V. El 2 de febrero, la revista Zigzag describe el terremoto. Una mano poderosa, sobrehumana, la del destino ciego, debió desgarrar las entrañas mismas de la tierra la noche del 24 de enero. Fue un sacudido epiléptico, luego un largo estertor agónico y 20 ciudades y 100 caseríos desaparecieron en un turbión denso y oscuro de maderos contorsionados, de muros derruidos, de techumbres que se desplomaban ahogando los gritos humanos. Mientras el agro chileno, el suelo generoso, se rasgaba en 1000 grietas, henchido por el esfuerzo doloroso de contener el empuje demoníaco de las fuerzas inanimadas. Todas las fuentes de la emotividad se abrieron esa noche para los corazones que en Chillán, Cauquenes, Parral y Concepción agotaron la rima del dolor. Sí, fue en la noche. Fue en la noche. Y después vino el remesón fuerte. El movimiento no era así, no era oscilante, sino que era así. Y salimos al patio, se llevó cosas, cama, y esa noche se durmió en el patio. Yo me sujeté de la perilla de la puerta que se abría hacia adentro, la puerta cayó hacia afuera y yo quedé aplastada.
cuando miramos, el techo estaba hundido. Con que nos quedamos ahí, habíamos muerto. Estaban tomadas de la mano y ella sintió cómo se iba enfriando su madre. Terrible, ¿no? Yo creo que cada cual pensaba en su gente nomás. Tanta devastación obligó a la Universidad de Concepción recién fundada a prestar sus instalaciones como refugio para la comunidad. Desde el mismo día de la catástrofe, varias de sus escuelas sirvieron de hospitales de emergencia para atender a los numerosos heridos salvados de entre los escombros. La universidad cedió el uso de sus escuelas de educación y ciencias jurídicas para que fueran usadas como hospital por unos 2 años. Nos hemos resignado a este enorme sacrificio para cumplir con un deber de servicio social. Dentro del cuadro de nuestra ciudad aún desolada, vendrán los estudiantes a prestar su animación y ayudarnos a esperar la hora de la obra reconstructiva. Traerán su juventud y pondrán en la pantalla de nuestro existir cotidiano algo de lo que esa misma juventud es: esperanza e inquietud alegre, ensueño y nostalgia de amor, y sobre todo, promesa de nueva vida. Concepción se conmueve ante esas torres hechas pedazos, que en 30 años había aprendido a querer. Sus 60 toneladas se habían erguido sobre los muros centenarios y los cimientos también seculares de la vieja catedral. Las torres desaparecían con sus líneas de siglo XX para dejar solo el templo severo y secular, que guarda, con los restos mortales de los prelados, el recuerdo de visiones de antaño. En la madrugada del sábado 21 de mayo de 1960, a las 6 de la mañana y 2 minutos, se produjo en Concepción un violento sismo. Sin embargo, fue más al sur donde la catástrofe fue mayor. Se cortó la luz, no teníamos agua, estábamos a oscuras en la noche. Se sentía de lejos gritería, que sigue la gente lamentándose. A las 3 de la tarde del domingo 22 de mayo, un fuerte terremoto, el más grande del mundo desde que se dispone registro histórico, con epicentro en el litoral de Valdivia, provocó graves daños desde la provincia de Concepción al sur. Teníamos que golpearnos el pecho. Entonces, esa situación a mí me provocaba una tensión, porque teníamos que golpearnos el pecho hasta el momento que pasara el temblor. Entonces ya pasaba el temblor y seguía toda la situación normal. Luego de estos sismos, sucedió un gran tsunami que causó estragos por todo el Pacífico. La línea territorial se modificó en varios centímetros en la costa araucana. Se abrieron las barras de los ríos y se alteró el paisaje en varios lugares.
unas 5.000 personas murieron y los daños alcanzaron cifras muy elevadas. En Concepción se quebró un tramo del puente sobre el río Biobío y el 23 de mayo un recio temporal de viento y agua agravó la situación de los damnificados. Según la escala de Mercalli, que mide la intensidad de un movimiento telúrico, es decir, el daño producido en las estructuras y la sensación percibida por la gente, el terremoto de Valdivia de 1960 alcanzó 11 grados de intensidad, solo uno menos de la magnitud máxima que contempla la destrucción total. El temor siempre se crió en nosotros ya. Yo hasta la hora tengo miedo. No constara en documentos o crónicas de la época que investigamos, podríamos creer que se trata de un relato de una película de terror. Sin embargo, así de difícil fue el pasado de nuestros abuelos. Estos rigores han quedado marcados en la memoria pencopolitana, quizás como un anuncio de que posiblemente